la oración para mañana lunes con la ayuda del Señor. Oramos de 5 a 7 de la mañana. Estamos orando por este lugar, por la obra del Señor en esta ciudad de Mar del Plata, Argentina. Que el Señor nos abra cada vez más puertas para predicar su palabra. Amén, amén. Romanos 8:28, vamos a leer hasta el verso 30, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 28. ¿Estamos allí? Ok, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta allí nada más la lectura. Gracias a Dios por la palabra. Amén. Llegamos hasta el verso 30. Y vamos entonces a predicar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y voy a predicar sobre el tema predestinación o elección. Ha sido como una pregunta que ha surgido mucho en los tiempos, ¿cierto? Todo está diseñado para que lo vivamos, o nuestras decisiones tienen una afectación. ¿Fuimos predestinados o nosotros elegimos el camino? Se oye mucho a veces esa pregunta y a veces se cree que hay un abismo que separa ambas decisiones. Y bueno, quisiera entonces que meditáramos un poco en este día respecto a esta palabra. ¿Somos pues predestinados o sencillamente elegimos el camino? Bueno, partimos de la base de que Dios es soberano, ¿sí? De hecho, la Biblia lo llama el único soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que solo Él es soberano. Amén. ¿Qué es ser soberano? Soberano es que yo pueda hacer lo que quiera sin que nadie me estorbe. Nadie puede decir eso. Ninguna persona, por más autoridad que posea, puede decir que puede hacer lo que quiera sin que nadie le estorbe. Si hablamos de nosotros como individuos, pues obviamente no podemos hacer eso. Siempre hay leyes superiores a nosotros. Si hablamos de un presidente de una nación, no puede hacer lo que quiera. Hay leyes y hay poderes supranacionales que también lo pueden dominar. Y si hablamos de criaturas poderosas, podríamos mencionar a Satanás, ¿cierto? A quien la Biblia llama querubín grande y protector. ¿Cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? En medio de las estrellas de fuego te paseabas. No puede decir que puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque por encima de él está el poder de Dios. Sin embargo, Dios dice que su consejo permanecerá. ¿Y quién podrá librar de mi mano?, dice él. Por eso él hace una invitación a toda la creación inclusive. En el libro del profeta Isaías hace una invitación y dice: vengan y vean que no hay dioses conmigo, que yo mismo soy el que extiendo. Algunos años atrás, la ciencia descubrió que el universo se expande, ¿cierto? Que el universo se está expandiendo. Pero miles de años atrás ya lo decía la palabra de Dios: el que extiendo los cielos, dice el Señor. Y que su consejo permanece. Él es soberano para hacer lo que quiera. Él es soberano para elegir a quien Él quiera. Entonces estamos en Romanos 8,
28, ¿cierto? Y, a ver, respondiendo a la primera pregunta, ¿existe la predestinación? Bueno, inicialmente tenemos que responder que sí, porque el verso 28 lo está diciendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, sí hay una predestinación. Y lo que vamos a observar en esta mañana es sobre qué circunstancias se da la predestinación. Y para eso cito también, cito una frase muy conocida de un científico también muy reconocido, Einstein, quien dijo en cierta ocasión mientras tenían un debate de física cuántica, Dios no juega a los dados. Y yo creo eso. Yo creo que Dios no deja a la suerte, porque, bueno, vamos a desbaratar un poco lo de la predestinación, porque se puede llegar al concepto de decir, bueno, si hay una predestinación, entonces no existe la elección, y vamos a ver más adelante qué dice la Biblia. Porque a últimas todo está sometido a un camino, y la decisión que tome siempre estará sujeta a algo que ya fue predestinado en tiempos pasados. Funciona realmente así el universo. Yo creo que para eso primero hay que entender sobre qué base Dios predestina. Porque no es que Dios tome los dados, los meta en una bolsa y sacuda la bolsa y tiró y Al azar. voy a predestinar a este gordito, a este flaquito porque fue el que salió a los dados. Y este otro queda predestinado al juego y este queda predestinado a la destrucción y este queda predestinado a la vida. Porque así salió en los dados. No. Hay razones por las cuales Dios predestinó. O Dios eligió. Así como uno. Es decir, uno es soberano en ciertas decisiones. Ejemplo, me voy a comprar unos zapatos. Supongamos que tengo mucho dinero para comprarme unos zapatos. Así que soy soberano para elegir los que me gustan. ¿Cierto? Nadie me va a decir que me compro. Voy a comprar lo que yo quiera. Ahora, cuando yo voy a comprar unos zapatos, yo elijo bajo unos criterios. Yo no cierro los ojos y empiezo a señalar en la tienda, ¿cierto? Y el dedo donde cayó, esos son los zapatos que me llevo, ¿no? Yo veo que se acomoda a mis gustos, a mi estilo. Este me gusta, este no me gusta. Este color me parece bonito, este no. Y en base a eso, entonces, elijo o desecho. Pero siempre tiene que haber un argumento sobre el cual elijo. No se puede elegir a la suerte. Bueno, hay quien elige a la suerte, pero eso no es confiable. ¿Cierto? Porque si yo, Tim Marín de dos pin, voy a ver cuál no es confiable. Cuando uno elige, uno trata de elegir lo mejor, en base a calidad, en fin, y otras cosas. Hago esta analogía para dar a entender que Dios también tiene argumentos sobre los cuales elige o predestina. No es una cuestión de suerte, porque entonces hay quienes entran en un desequilibrio y dicen, no, pues a este a última Dios lo predestinó para esto y a mí para aquello, así que pues ¿para qué nos esforzamos o para qué hacemos esto o para qué hacemos lo otro si a últimas todo está predestinado? Entonces vivamos la vida como se venga y es un desequilibrio. Ahora, ¿cuál es el argumento que Dios usa para elegir? Y aquí tenemos que hacer un salto dimensional, porque Dios es multidimensional, o sea, nosotros conceptualizamos a Dios, pero nosotros conocemos lo que Él nos permite conocer de Él, porque hay cosas de Dios que nunca vamos a entender. De hecho, Romanos dice lo que podemos conocer de Dios, lo conocemos porque Él nos lo manifestó.
Pero Dios es un ser misterioso. ¿Por qué? Porque es infinito. Sin embargo, hay algo de Él que podemos conocer y que debemos conocer y que Él quiere que lo conozcamos. Y por eso está la Biblia, las Escrituras. Por eso Él dijo, escudriñen la Biblia porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿por qué hablo de dimensiones? Porque nosotros vivimos en 4 dimensiones, ¿cierto? Nuestro mundo realmente lo componen 4 dimensiones, ¿sí? Es estos áreas en las que nos movemos, arriba y abajo, pero hay una dimensión más que es el tiempo. Y esta dimensión siempre va hacia adelante. Nosotros no podemos dar saltos en el tiempo, es imposible, no lo podemos hacer. Nosotros vamos hacia adelante. En este momento el reloj está corriendo y ya no podemos volver al inicio de la dominical. Y ya nunca podremos volver. Porque estamos en una dimensión que nos lleva, que es el tiempo, y una dimensión también tridimensional, que es el espacio. Pero a estas 4 dimensiones las llamamos el espacio-tiempo. Allí estamos nosotros sometidos. Dios no. Dios no vive en el espacio-tiempo. Lo que dice la Biblia es que Él habita la eternidad. Primera de Pedro 2:1. Vamos a leer el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 1 y verso 2. Uno. Sí. Primera de Pedro. Capítulo. Capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para Perdón. obedecer, Vuelva y léame el verso 2, por favor. elegidos según la presencia de Dios, Otra vez. elegidos según la presencia de Dios, No, no es presencia. Mira bien la palabra que está usando ahí. presciencia, Presciencia. presciencia. Es distinta. Ajá, amén. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok. Entonces, aquí ya vemos una palabra clave. Presciencia. Presciencia. ¿Sobre qué base elige Dios? ¿Elegido según qué? La presciencia. ¿Qué es la presciencia? ¿Y por qué les hablo de que ya estamos saliendo de este sistema de 4 dimensiones? ¿Y por qué les hablo que Dios habita la eternidad? Porque la presciencia es una cualidad que solo la tiene Dios. Amén, amén. Por eso les digo, Dios no anda o Dios no está sometido a la dimensión temporal o espacio-temporal. Y yo les he dicho, si nosotros construyésemos una nave que no existe, pero que la construyésemos, supongamos que pudiéramos construirla e iríamos al pasado, lo que la Biblia dice es que allí estás tú. Amén. Es decir, Dios no estuvo en el pasado, Dios está en el pasado, Amén. está en el futuro. Si fuésemos 1.000.000 de años adelante, allí está Él. El salmista dice, si desciendo a lo profundo de los mares, allí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que ni el tiempo ni el espacio. Si yo construyo una nave espacial que pueda viajar así como la guerra de las galaxias y voy a los confines del universo, allí estás tú. Así que ni el tiempo ni el espacio lo limitan, porque Él no está dentro del espacio-tiempo. El espacio-tiempo está dentro de Él. Entonces Él tiene algo que se llama presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado, eso es
primero, ¿cierto? Antes. Ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, la presciencia es conocer las cosas antes que ocurran. Cosa que nosotros tampoco podemos hacer. Aunque se tienen ciertas tecnologías como para, por ejemplo, predecir el tiempo, máximo una semana, con todo y eso, pues a veces se erra, ¿cierto? Pero tenemos limitantes mayores porque nosotros no podemos ni siquiera saber qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Nosotros estamos aquí, pero ¿qué tal que en 5 minutos iniciara un terremoto? Cosa que podría suceder, ¿cierto? Diga, Juliancito, bienvenido. Bienvenidos, Dios les bendiga. María, Dios la bendiga. Entonces nosotros no tenemos esa cualidad. Dios sí la tiene. Estamos en Romanos 8:28, a los que llegaron. Y bueno, estamos hablando respecto a la predestinación o la elección, ¿sí? Si hay predestinación o hay elección. Pero pues arrancamos diciendo que sí hay una predestinación porque Romanos 8:29 lo está diciendo. Y estamos presentando la base sobre la cual Dios predestina a las personas. Entonces, leímos en Primera de Pedro 1, donde dice que Dios nos eligió según su presciencia. Y la presciencia es conocer las cosas antes que ocurran. Dios puede hacer eso, nosotros no. Si no sabemos qué va a pasar en el próximo minuto. O hay un corte eléctrico y se apagan las lámparas. No sabemos. Si nosotros pudiéramos al menos predecir el futuro en un minuto, muchas cosas serían diferentes. Porque en un minuto ocurren grandes tragedias. Pero no sabemos, no podemos. Dios no solamente lo puede hacer en un minuto, sino que todo el sistema temporal lo conoce. La eternidad misma. Por eso mire la frase tan profunda que usa la Biblia. Dios no dice que Él habite en la eternidad, no. Dice que Él habita la. Porque si dijera que Él habita en la eternidad, entonces la eternidad sería más grande que Él. ¿Cierto? Amén. Lo que dice es que Él habita la eternidad. Es decir, toda la eternidad Él la llena. Él la llena. Porque una cosa es que yo diga que yo habito en la casa, otra cosa es que yo habito la casa. Porque si dicen, no, es que Él habita en la casa, puede estar ocupando un cuarto. Pero si decimos, no, Él habita la casa, entonces ya sabemos que toda la casa es de Él. Y Él la ocupa toda. Así que Él habita la eternidad. Aunque la eternidad es eterna, ¿cierto? E infinita, Él la llena. Y es donde Dios se escapa de nuestro entendimiento. A veces yo en las noches reflexiono y medito respecto a Dios y llega un punto donde mi mente como que se queda y no puede continuar porque Dios es infinito y nosotros somos seres infinitos. De allí donde nace la pregunta humana, ¿quién creó a Dios? ¿Por qué? Porque es una pregunta de una mente conceptual que vive en una dimensión o en un sistema de 4 dimensiones espacio-temporal. Entonces no podemos entender el concepto de creer que Dios es eterno. No lo podemos entender, pero Él es eterno. Amén. ¿Sí? Es decir, en las eternidades pasadas Él está, en las futuras vendrá. Entonces, eso mismo nos dice Romanos 8:29, que es donde estamos leyendo, ¿cierto? Estamos ahí. Dice, a los que antes, ¿qué? Conoció. ¿A estos qué? Predestinó. Entonces, la predestinación se fundamenta en el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Como les decía entonces ahorita, Dios no juega a los dados, como dijo el famoso científico Einstein.
Porque es que a veces decimos, si todo está predestinado, ¿para qué entonces hacer lo que hacemos? ¿Sí? Si Dios eligió a este y a este no, pues, ¿por qué entonces hago lo que hago? Sí. No, Dios no es que tomó y vamos a rifar a ver a quién entramos al cielo y cayó Julián ahí justamente. No. O sea, hay razones por las cuales Dios predestina, y lo que nos dice Romanos es que a los que antes conoció. Dios nos conoció. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Es que el hecho de que nosotros, o que aquí el hermano Andrés haya aparecido el 1 de junio de 1987 en el escenario humano, no quiere decir que es que Dios ya no me conocía. Dios creó todas las cosas allá. Aún me creó a mí. Solamente que apareció en una línea espaciotemporal en una fecha indicada, pero yo ya existía en Él. Eso es lo que dice la Biblia. Que fuimos creados en Él antes que el mundo existiera. ¿Sí? Antes de que el mundo existiera, yo ya existía en la mente de Dios. Dios ya me había creado. No había aparecido, pero yo ya existía, porque ya estaba en la mente del diseñador. Amén. Y cuando Dios me crea, me predestina. ¿En qué base me predestina? En la base del conocimiento. ¿Y en qué se fundamenta ese conocimiento? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros por lo cual nos predestina? Porque Él conoció a todos antes de que existiéramos. A todos nos conoció. Mire lo que es la mente de Dios. Es que cuando uno empieza a pensar en Dios, uno dice, wow, este Dios que tenemos nosotros es glorioso. ¿Sí? Pues dice la Biblia que aún los cabellos nuestros están contados. Mire, uno a veces tiene la tentación, y yo lo he vivido, cuando las cosas andan mal, uno tiene la tentación como de pensar, no, Dios no me está ayudando con esto. ¿Sí? Cuando todo se pone como mal, como contrario, uno dice, bueno, pero ¿a dónde está Dios? Que no me está ayudando. Y ahí es donde uno reflexiona y dice, no. Dios está presente. O sea, algo está haciendo Dios, algo me quiere enseñar, pero Él no se ha ido. Porque si mis cabellos están contados, ¿cuánto más en este asunto estará presente el conocimiento de Dios? Es importante siempre reflexionar en eso. Ahora, vamos a seguir entonces para ir viendo por qué, sobre qué conocimiento, o qué es lo que Dios conoce de nosotros para predestinarnos. Podemos elegir. Vamos a leer la Biblia. Deuteronomio 30:19. Y después leemos 30:19. Después leemos Salmo 25:12. Ok, ¿alguien encontró Deuteronomio? Que lo pueda leer en alta voz. 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Amén. Ok, Salmo 25:12. Mire lo que Dios dice allí. A la tierra y a los cielos llamo hoy por testigos, ¿cierto? Que os pongo la vida y la muerte. Y le dice al pueblo, escoge pues la vida para que vivas, tú y tus hijos. Pregunta, ¿podemos elegir? Sí. ¿Y a dónde queda la predestinación? Entonces aquí es donde vamos a encontrar el punto donde convergen estos dos conceptos y lo que le da equilibrio a las cosas. ¿Qué dice el Salmo 25:12? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Oiga, Dios enseña el camino que ha de escoger, porque Dios no empuja por un camino. Dios enseña al hombre el camino que tiene que. ¿Pero quién lo escoge?
El hombre. Por él. El hombre escoge. Y la elección es súper importante en el designio divino. Por eso Dios le puso a Adán 2 árboles. Porque hay la necesidad de elegir. Eso siempre tiene que estar presente. Nosotros no somos animales. El animal funciona bajo un instinto y no toma decisiones. Un águila no puede decir, no, yo no voy a volar, yo no quiero volar y ya, ese es el ni punto. No. Sino que sencillamente el águila vuela porque hay un instinto en el que la obliga. ¿Sí? Nosotros somos distintos. Nosotros tomamos decisiones y elegimos. Ahora, entonces vamos a buscar el punto de convergencia, ¿cierto? Vamos a ir encontrándolo. Pero primero vamos a tratar de encontrar la razón. Vamos a ahondar en este verso 29 de Romanos. ¿Por qué Dios predestina? No, ya sabemos que es porque Él conoce. Pero ¿qué es lo que Dios conoce en nosotros? Ahora, vamos a mirar qué argumentos son correctos y qué no. ¿Qué es lo que Dios conoce? Conoce nuestras acciones o nuestra justicia para predestinarnos. Sería una pregunta. Ve en la eternidad pasada qué tan buenas personas somos y en base a eso nos elige. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice que a los que antes, a los que predestinó, dice el verso 30, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos predestinó en un estado de injusticia. Porque la justificación vino después de la predestinación. Porque si no diría, a los justos los predestinó. O a los que justificó los predestinó. No. Primero nos predestinó y después nos justificó. Es decir, fuimos predestinados en injusticia. Siendo seres injustos, Él nos predestinó. Wow. Entonces, aquí se desbarata la religión que nos enseña que para que agrademos a Dios hay que hacer lo justo y lo bueno para poder acercarnos a Dios, ¿cierto? Que es el concepto farisaico, lo que los fariseos creían, que es que yo no soy como aquel, de lo que hablábamos el viernes en la vigilia, ¿cierto? Amén. El fariseo aquel que oraba consigo mismo, dice la Biblia, diciendo, gracias Señor, porque no soy como todos los hombres. Y yo creo que tenía razón, porque era peor. Sí, porque lo que Cristo les dijo, ustedes son ladrones, homicidas, ustedes roban a las viudas, ustedes quieren matarme. Entonces, claro, era peor. Pero ellos se creían que eran superiores a los demás. ¿Por qué? Porque ayuno 2 veces a la semana, porque diezmo todo lo que gano y porque, en fin, yo no soy como este fulano que está al lado mío, publicano, el ladrón, cobrador de impuestos. Claro, porque como le tenía que pagar impuestos a él. Lo cierto es que lo que la Biblia dice es que las obras no van. Romanos 9, 10 al 13. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Romanos 9, 10 al 13. No es solo esto. Rebeca concibió de un solo hombre, Isaac, nuestro antepasado, 2 gemelos. Sí. Cuando todavía no habían nacido sus 2 hijos y por tanto no habían hecho nada bueno ni malo para que el designio de Dios permaneciera conforme a su elección. No por las obras, sino por el que llama. Ok, hasta allí. Sí, termine con el verso 10, por favor. 13, perdón. Bueno, ¿será que vuelvo a leer? No, el 13 nada más. Bueno, dice, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor.
como dice la escritura, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ok, aquí vemos que nos presenta la Biblia, que Dios eligió a Jacob en vez de a Esaú. Y lo que dice Pablo es que miremos cómo Dios le dice a Rebeca, antes que estos naciesen, el mayor servirá al menor, sin que ninguno de los dos había hecho nada todavía, porque la elección de Dios no se fundamenta en lo que hacemos, dice Pablo, ¿cierto? No se fundamenta en lo que hacemos. Y aquí surge una pregunta, y acuérdenme ahorita para terminar para contestarla. Si Dios había predestinado a Jacob en vez de a Esaú, ¿por qué le concedió la primogenitura a Esaú? Porque a últimas Dios es el que permite quién nace primero y quién no, ¿cierto? Y Dios le dio la primogenitura a Esaú. ¿Por qué se la dio a él si había predestinado a Jacob? Y la bendición debía ir sobre el primogénito. Ahora, ahorita la respondemos. Pero aquí vemos que la elección, ¿sí?, o el conocimiento que Dios indaga en nosotros para predestinarnos allá en la eternidad donde Él la habita, no se fundamenta en lo que hacemos. Por eso nosotros no podemos decir, a ese lo predestinó Dios, ladrón, a ese mentiroso. Bueno, muchas veces a ese mentiroso ladrón Dios lo predestinó para vida. ¿Sí? Y el día de mañana lo vemos que es un hombre distinto. Porque al que predestinó llamó, al que llamó justificó y al que justificó glorificó. Pero todo es consecuencia de ser predestinado. Entonces no se basa en las obras. No se basa en ese tipo de conceptos farisaicos ni religiosos que enseñan que es que nosotros para poder ser aceptados por Dios tenemos que ser los mejores hombres o autoflagelarnos como otros enseñan que para que nuestra vida sea agradable a Dios entonces hay que tomar un látigo y darnos en la espalda y entonces somos agradables al Señor. No, lo que la Biblia dice es que nada de eso cuenta. Dios no miró lo que hacemos. ¿Por qué? Porque a últimas todos somos iguales. Amén. Como decía la abuela, cortados con la misma tijera. ¿Cierto? ¿Sí? O sea, yo no puedo pretenderme ser mejor persona que cualquier otro. ¿Por qué? A ver, nosotros decimos, no, lo que pasa es que ¿cómo me va a comparar a mí con un asesino, por ejemplo? Yo no he matado a nadie. Nosotros somos asesinos en potencia. Póngalo en la situación correcta y en las circunstancias adecuadas a ver si no mata. Mire, hubo un ejercicio que hicieron, eso inclusive fue demandado, creo, y hay una película en base a eso, un experimento que hicieron sobre una cárcel con unos jóvenes. Unos eran los guardas, otros eran los presos. Todo era un experimento. Los tuvieron allí, sí, los primeros días ellos tomaron eso como una recocha, pero después empezó a pasar los días y los unos empezaron a comportarse más violentos, los otros a ver con odio a los otros, y eso terminó hasta con una muerte, creo. Y lo que se analiza de este experimento es que nuestra naturaleza es violenta, es agresiva, solo pónganos en las circunstancias correctas. ¿Sí? No dice, yo no mato a nadie, pero supongamos que uno se levanta y en la casa hay un ladrón y está el hijo de uno ahí, va a matar al hijo de uno y es el hijo de uno o es el ladrón. ¿Sí? Entonces, nosotros somos seres que a veces nosotros nos vemos en el espejo muy lindos, pero no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros subestimamos algo que se llama maldad. Y después que haya maldad en una criatura, puede llegar a ser cualquier cosa. ¿Sí? Uno a veces dice, no, estos famosos, como viven de desenfrenados, pónganos a nosotros millones de dólares y nada que hacer, a ver si no agarramos vicios raros. Sí, porque empezamos a buscar placeres en cosas que no son necesarias. Entonces, la naturaleza humana es torcida, es perversa. Por eso cuando Cristo deja aparecer el arco en el cielo para hacer su pacto con la tierra, con las criaturas de la tierra, que no volverá a inundar la tierra, dice que lo hace, no volveré a castigar la tierra con agua porque veo que el corazón del hombre es dado a la maldad desde su juventud. Es decir, el hombre es malo. Entonces no son las acciones, o sea, no es nuestra justicia la que Dios observó o la que Dios conoció para predestinarnos, no, porque todos somos iguales.
El hecho de que uno haga más mal que otro no quiere decir que es que uno sea mejor persona, no. Póngalo en las circunstancias a ver qué pasa. Y muchas veces podemos llegar a ser más malos. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión allí que no podemos subestimar. O sea, yo soy un ser humano y lo que dice la Biblia es que cuando oremos, digamos, líbranos del mal. Porque el mal nos puede, como oró Jabes, si no permitieras que el mal me dañe, porque el mal está al acecho. Y no solamente hay un mal afuera, también hay un mal adentro. Y ambos nos quieren dañar, tanto el de afuera como el de adentro. Hay un mal dentro de nosotros que busca dañarnos a través de los odios, los rencores, las envidias y todas estas cosas que también tenemos que destruir. Entonces no es eso lo que Dios observó. Entonces podemos decir, no, entonces lo que Dios observó fue la perfección, porque hay quienes dicen hay que ser perfecto para poder ser salvo. No. Bueno, eso es lo que dice el texto. A los que justificó también glorificó. La gloria es la perfección. Ahora, notes el tiempo en el que está el verbo, ¿sí? Perdón, la palabra esta. A estos también glorificó. O sea, el suceso que Dios da se da en la eternidad, porque este glorificó es un tiempo pasado. Pues nosotros no estamos glorificados, ¿cierto? Por eso les hablaba, esto sucedió en la eternidad. Él nos conoció en la eternidad, nos predestinó, nos llamó, nos justificó en la eternidad. Por eso dice el Cordero que fue inmolado antes que el mundo existiera. Bueno, pero si Cristo murió hace 2000 años, ¿cómo que fue inmolado antes que el mundo existiera? ¿Sí? Dios lo hizo todo antes que todo existiera. Ahí es donde nosotros no entendemos a Dios. O sea, pero que las cosas aparezcan no quiere decir que vinieron a existir ahora. Ya existían en Él. Todo existía en Él. Inclusive Cristo fue inmolado allá, en la eternidad, antes que el mundo existiera. Todo. Entonces, la gloria también sucedió allá. O sea, el hecho de que hoy no seamos glorificados no quiere decir que no... Ya. La Biblia dice que el sexto día el Señor terminó su obra y reposó. Dios lo hizo todo. Solo que ahorita hay un desarrollo subjetivo de las cosas. Pero eso nos da a nosotros una confianza maravillosa. Ya somos glorificados. Sí, pero tengo errores, pero tengo esto. Dios hará lo que se propuso. Mi Dios, pues, dice el Señor que Él perfeccionará aquella obra que el que empezó la buena obra la terminará. Si algo tiene Dios es que Dios no deja las cosas a media marcha. Nosotros a veces nos ponemos a hacer algo y queda a mitad de camino todo. Dios no. Dios lo que se propone hacer lo termina. Y se propuso hacer en nosotros criaturas glorificadas. ¿Lo va a hacer? Seguro que sí. No es la perfección. Tampoco. No son nuestras obras, no es nuestra justicia, no es la perfección. Entonces, ¿qué vio Dios? ¿Qué conoció? ¿Qué escudriñó y conoció para decir este sí y este no? ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a tomar una historia, Lucas 7:36, un suceso que aparece acá y vamos a darle respuesta entonces a esto. Pensé que ya era fin de mundo, ya, Juli. Ay, Señor. Ese sonido de fin de mundo, ya estaba asustado yo. Es el capítulo de la palabra, de la Biblia. Sí, bueno. Me suena en la mañana y a mediodía. Lucas 7:36. Vamos a ubicarnos allí, por favor. Lucas 7:36. Y aquí hay una historia. Se trata de un fariseo llamado Simón que invita a Jesús a la casa a comer, ¿cierto? Y bueno, Jesús, claro, atendió la invitación de este hombre y va a su casa a comer. Pero mientras se desarrolla el suceso, dice que entra una mujer y lo que la Biblia dice es que esta mujer era pecadora. Sí, usando un término como que, bueno, otras versiones dicen que era una mujer de mala fama. No sabemos quién era, bueno, en fin, tal vez era, como dicen por ahí, la loca del barrio, ¿cierto?
la bandida, dicen otros. En fin, no sabemos, pero lo que dice la Biblia es que era de mala fama. Y Jesús estaba en casa de Simón y viene entonces esta mujer con un perfume. Y con sus lágrimas enjugaba sus pies con sus cabellos y con este perfume, ¿sí? Ahora, Simón el fariseo, dentro de su corazón, susurró: si este fuera profeta, sabría la mujer que lo está tocando. Volvemos al punto. Por eso Dios no elige según las acciones el que se cree más que otro. Sí, claro, Simón se creía una eminencia, ¿cierto? Su santidad Simón. Pero esta mujer pecadora, si este fuera profeta, sabría que esta pecadora lo está haciendo inmundo porque lo está tocando. Porque ese es el concepto ortodoxo judío. Que si comemos con un gentil nos hacemos ritualmente impuros. Entonces, el Señor que conoce los corazones, le dijo: Simón. Claro, ya había escuchado ese susurro de su corazón. Te cuento una historia, Simón. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Rectamente has juzgado, le dijo el Señor. Y ahí va. Así que, vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí es un sistema cultural. Por ejemplo, en Colombia tenemos una costumbre, que cuando una persona nos visita, pues le sacamos un asiento, le sacamos comida, ¿cierto? Así ya haya almorzado. ¿Qué va a comer? Por lo menos café, galletas, mantequilla. Y eso, hay gente que da más comida en la finca, llega uno y le ponen el platado de frijoles, de porotos, ¿cierto? En fin. Cada cultura tiene cada país tiene su cultura, ¿cierto? De cómo lo atienden a uno y cómo expresan esa buena atención. Bueno, para los judíos de la época de Jesús, pues se le ponía primero algo con que lavarse los pies por la arena, porque se andaba en sandalias, ¿cierto? Se besaba como aquí en Argentina, porque nosotros sí no tenemos esa costumbre de pronto de que a veces entre los hombres también se dan beso. Bueno, los judíos sí tienen esa costumbre de que se saludan de beso. Aceite en la cabeza para el calor del desierto, ¿sí? Ungían con aceite la cabeza. Entonces, eso era la atención cultural de la época. Bueno, Simón no hizo nada de esto, pues. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera sabía quién tenía de frente. O sea, se creía tan santo que este Jesús, vamos a ver quién es, porque yo no le voy a dar agua ni le voy a dar nada sin saber primero quién es. Voy a esperar a ver, y no, este no es profeta, porque esta mujer lo toca y ni se da cuenta. Eso creía Simón. Por eso el Señor le dice: entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Ay, aquí vamos encontrando la respuesta. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Miren esto. Entonces, aquí surgen varias preguntas. Vamos a ir rápido porque se nos ha consumido el tiempo, pero vamos a ir rápido. Surgen varias preguntas. Uno, ¿a quién amo mucho? A ella él le cuenta una historia. Bueno, este tiene más, se le debe, se le perdona, este tiene menos. ¿Quién era más pecador, Simón o la mujer? Simón era fariseo, estudiado en la ley, pero la mujer era tal vez una bandida. ¿Quién era más pecador? Supuestamente. Pero a término real, ambos son igual de pecadores. Entonces, a esta se le perdona más. ¿Por qué? Porque reconoció la cantidad de su pecado. Lo que pasa es que aquí surge una problemática, miren.
Esta mujer amó. Su amor no dependió de sus acciones. Ella era una mala mujer en el sentido de que su actitud y su comportamiento no era el mejor. Pero ella reconoció y en su reconocimiento amó al Señor. Lo que Simón no hizo. Simón desconoció al Señor, ni siquiera las atenciones básicas que se le da a una persona se las dio. No le puso agua ni aceite ni lo besó, cosa que al menos debía de hacerse, porque eso hace un judío cuando ve a otro judío, el beso, el aceite y el agua. Ni eso le ofreció. Entonces, a veces pasa eso, ¿cierto? Uno va a la casa de alguien y ni siéntese ni siquiera, o sea, uno ahí parado y... Entonces uno dice, bueno, no sé si es que tienen miedo o qué. Ok, pero entonces, ¿por qué pasa esto? Aquí ocurre algo. Uno, la mujer tuvo una visión de Jesús que no tuvo Simón. Ella vio y reconoció a su Dios allí. Y lo único que ella pudo hacer y que tenía tal vez fue ese perfume. Vio lo mejor que tenía, fue y lo puso y lloraba, buscando en él perdón. Le amó al Señor. El Simón estaba ciego totalmente porque él ni veía quién era el Señor. ¿Cuál es el problema? Pastor, perdón. De hecho, era un perfume muy costoso del tiempo. Sí, bastante. Tal vez era lo más preciado que esta mujer tenía. Ahora, ¿qué es lo que nos permite ver? La luz. ¿Sí? La luz, porque si apagamos la luz nos encerramos y cerramos todos los rendijas para que no entre aire, pues aquí no nos vamos a ver ninguno. ¿Sí? Entonces, la luz no alumbró a Simón. Y sí alumbró a la mujer, entonces volveríamos a la misma pregunta. ¿Fue predestinada la mujer y Simón no? Dios alumbró a la mujer y no alumbró a Simón. ¿Por qué Simón no puede ver y por qué ella sí puede ver? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a verla en la Biblia. Juan 1, 9 y 10. Y después leemos Juan 3, 19. Ok, Juan 1, 9 y 10. ¿Quién lo encontró? Lo lee por favor en altavoz. Juan 3, 19. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venida a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién alumbra esta luz? A todos. No solo a los predestinados. Alumbra a todo hombre. Entonces, si la luz alumbra a todo hombre, ¿por qué Simón no veía? Respuesta, Juan 3:19. ¿Qué dice Juan 3:19? La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Este es el punto. La Biblia dice que la condenación se basa en lo siguiente: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué Simón no pudo ver al Señor? Porque amó las tinieblas. ¿Por qué amó las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces, cuando uno no quiere que le vean lo malo, uno busca las tinieblas para esconderse. La mujer no le importó, ella sabía que era una mujer pecadora, que era la de mala fama del pueblo, pero vino al Señor, buscó la luz, amó la luz. Y por eso fue perdonada y fue justificada. Simón no, porque Simón amó las tinieblas. ¿Por qué? Porque se creía muy buena persona, porque se creía que él no necesitaba un salvador, ¿no? Él sencillamente, por sus acciones, era lo suficientemente justo para salvarse. Entonces, amó sus malas obras, sabiendo que buscaban matar al Señor, sabiendo que saqueaban las casas de las viudas. Cristo mismo los llama sepulcros blanqueados. Si usted los ve por fuera, y qué maravilla de sepulcro, pero por dentro están llenos de huesos. Entonces, eso eran los fariseos. Ahora, Simón amó esa maldad y se escondió en las tinieblas. Por eso no pudo ver. Entonces, aquí empezamos a determinar algunas cosas. ¿Qué es lo que Dios vio y conoció para predestinarnos? Lo podemos definir de la siguiente manera. Lo que Dios vio fue la respuesta nuestra de amor hacia su amor. Me explico. Dios nos amó en Cristo. Primera de Juan 4:19, Efesios 1:4. En la eternidad.
Es decir, Dios no nos amó ahorita en 1987, cuando yo nací, Dios me vio que era un niño muy lindo y dijo, ay, tan hermoso este niño, lo voy a amar. No, si ese fuera el caso, entonces los más feitos, ¿qué? Sí. Ahora, Dios me amó en la eternidad, antes que el mundo existiera. Ahora, ¿qué dice Efesios 1:4? ¿Qué dice Primera de Juan 4:19? Mira, Juan 4:19 dice así: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Por eso le amamos. ¿Y qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Allá fue donde Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Ofreciendo su vida. O sea, no hay una expresión más grande de amor. Cristo mismo dijo, nadie tiene más amor que este, el que pone su vida por sus amigos. Es la expresión más grande de amor. Yo puedo darle a usted la cantidad de dinero que quiera, en fin, demostrarle mi amor de muchas formas, pero la forma más grande, es decir, si van a matar a alguien, mátenme a mí. Es la forma más grande de mostrarle el amor. Ahora, eso hizo Cristo en la eternidad. Se ofreció a sí mismo. O sea, Él nos vio ladrones, nos vio mentirosos, nos vio fornicarios, nos vio adúlteros, vanagloriosos, en fin, nos vio en esa condición de pecado que es el ser humano. Y cuando nos vio allí, se ofreció a sí mismo y nos amó. Ahora, cuando Él nos amó en su presencia en la eternidad, ¿qué es lo que Él conoció? La respuesta hacia ese amor. Por eso la relación de Dios con los hombres se hace en Cristo. O sea, Dios con los hombres se relaciona en Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación entre Cristo y la iglesia? Es la analogía entre un hombre y una mujer, entre una esposa y un esposo. ¿Por qué es tan importante esa analogía? Cantares 2:16. Sí. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre miles. Oiga, esta es la clave entre la relación de un hombre y una mujer. Mi amado es mío y yo soy suya. Cuando el uno se enseñorea del otro, se desequilibra todo. Es decir, ella es mía, yo soy de ella. Para eso tiene que haber una elección mutua. Una elección mutua. ¿Por qué? Mire, a veces, y es importante saber algo, uno elige con quién se casa. Porque a veces también hacemos de eso algo místico. Yo he visto jóvenes en la iglesia que Dios tiene que aparecérseles en un sueño y mostrarles cuál fue la que Dios eligió desde antes que el mundo existiera para él. No es tanto así. La Biblia dice que el que se quiera casar, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor, porque si pone ese parámetro, que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque si uno siendo cristiano se casa con alguien que no es cristiana, pues va a ser un complique, porque el domingo quiere ir para la iglesia y ella para el boliche, entonces eso va a resultar en un problema después, ¿cierto? Así que lo que Pablo dice es que el que se quiera casar, cásese con quien quiera, pero eso sí, que ella también quiera, porque hay quienes dicen a la hermanita, hermana, usted es mi esposa, Dios me lo mostró en un sueño, y la hermanita dice, pues a mí no me ha mostrado nada, ¿sí? Y tiene razón, porque para que haya una unión matrimonial debe haber una elección mutua. Yo la elijo a ella, ella me elige a mí. Si no, no hay nada. Yo la puedo amar demasiado, yo puedo ofrecer mi vida por ella, pero si ella no me ama a mí, no hay nada. ¿Sí? Así nomás de sencillo. Por eso el amor se fundamenta en algo muy bello, es una elección soberana que Dios le ha dado a los hombres. Yo elijo amar, es eso. ¿Sí? Es algo muy especial. Y a través de esa relación entendemos cómo Dios nos predestinó. Porque cuando uno se enamora, dicen que no, uno es ciego, y en parte lo es porque a uno le dicen, mira, esta mujer tiene este carácter, y uno dice, no, pues yo la amo. Sí, pero mira que es peleona, yo la amo. ¿Sí? Y se casa uno y después sí se da cuenta que es peleona y ya le toca mirar cómo le ayuda a perfeccionar eso, ¿cierto? Bueno, Dios nos eligió cuando nosotros
dice la Biblia, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Él es libre para elegir a quien quiere amar. Y Él nos amó. Ahora, ¿será que solo me amó a mí o los que estamos aquí y al que se pierde no lo amó? No, Él nos amó a todos. Porque Él se ofreció por todos. Pero volvemos a la analogía. Yo puedo amar mucho a la chica, pero si la chica me dice, no, la verdad, no me gustas, en fin, no hay nada. O al contrario, ¿cierto? La chica puede decir, es que yo te amo, es que doy mi vida por ti, pero si el muchacho no le gusta a la muchacha, pues no hay nada. ¿Sí? Entonces, ese es el principio sobre el cual se fundamenta la elección divina. 1. Dios nos amó. Y Él en la eternidad conoció cuántos correspondieron a ese amor. Por eso la Biblia llama, y aquí voy a contestar la pregunta, a ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 4 minutos. Voy a contestar la pregunta y vamos llegando al fin. ¿Por qué Dios le da la primogenitura a Esaú y no a Jacob? Pues a última, si Dios había predestinado a Jacob, pues dale de una vez y que se ahorre todo ese problema de ponerse el cuero ahí de un chivo para que, ¿cierto? Ahora, ¿sabe por qué? Porque Dios ha ofrecido su amor a todos. Dios realmente también ofreció su amor a Esaú. Y Dios lo que conoció, y Dios no eligió a Jacob, como dice Pablo, por las acciones, no. O sea, no porque es que Jacob era más buena personita que Esaú, no. Jacob también tenía sus embarradas, ¿cierto? Y lo vemos en la Biblia, sí que bastante embarradas. Pero ¿por qué Dios elige? Porque Dios conoció el amor de Jacob. Y por eso a Esaú lo llama profano. ¿Por qué? Porque él cogió la primogenitura, sí, la que Dios le había dado, y eso por un plato de lentejas que me lo como y va a la letrina más tarde. ¿Sí? Lo sagrado lo volvió vil. Eso es la muestra de yo decirle a una chica, te amo con todo mi corazón, y la chica decir, no me importa. Así que hace uno, pues se queda manicruzado y dice, bueno, pues toca conseguir mi otra. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, así me dijeron a mí una vez, consígase otra. Y yo le hice caso. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Y para mis adentros dije lo que dijo en cierta ocasión alguien, no sabe lo que perdió. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Dios le dio a Esaú. No podemos decir que Dios no haya amado a Esaú, porque Dios amó a Esaú dándole la primogenitura. Podemos decir, ¿por qué Dios nos eligió a nosotros y al diablo por qué se va al fuego? Dios no amó a Satanás, Dios lo amó. Porque le dio el universo para que lo gobernara. Cuando uno ama, uno da mucho. Y uno no a cualquiera le suelta. ¿Cierto? Le confía el todo de uno. Dios amó mucho a Satanás para darle tanto. Pero ¿qué fue Satanás? Al igual que Esaú, un profano. Tomó lo sagrado y lo volvió vil. Lo menospreció. Volvemos al punto. La chica que dice, no me importa tu amor. A él no le importó el amor de Dios. Ahora Dios nos elige a nosotros, igual pecadores y todo, pero nos elige. No, es que son pecadores. Yo puedo justificarlos porque para Él todo es posible. Yo los puedo santificar y glorificar, yo lo puedo hacer. Yo lo único que quiero ver en ellos es si me aman o no. Son pecadores, no, son malvados, no importa, yo los puedo limpiar. ¿Me aman o no? Y busco entre nosotros quién lo amara. Pero tomar la sangre de Cristo y decir, no me importa, es lo mismo que hizo Satanás y lo mismo que hizo Esaú, profanar lo sagrado. Él ofreció su sangre, pero hay quien dice, no me quite tiempo. Así nos han dicho a mi esposa, a mí, saliendo a predicar. No me quite tiempo. O sea, ofrecerle la sangre de Cristo es quitarle tiempo. Bueno, está bien. Dios buscará a quien lo ame. Amén. ¿Sí? Y ese es el trabajo que Dios busca. Y en base a eso es que Dios nos predestinó en la eternidad. Él buscó entre nosotros
los que le amaran, los que respondieran a ese amor con que Él nos amó. Y Él nos amó con la expresión de amor mucho más elevada que cualquiera. Porque la Biblia dice que con qué amor nos dio, ofreció a su unigénito. Ninguno de nosotros, yo creo y estoy seguro de eso, sería capaz de ofrecer su hijo por otro. Ninguno. Por lo menos yo no lo haría. Dios lo hizo por nosotros, nos amó. Ahora, vamos a leer dos textos más para concluir. Salmo 109, 17 y alguien más me busca por favor 1 de Juan 3, 14 y allí entonces concluimos esta enseñanza. Denme 3 minuticos más para terminar, por favor. Salmo 119, 1 de Juan 3, 14. 119. Sí, 109, 17. 17. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Entonces sí podemos elegir. ¿Elegimos el amor o no? ¿Elegimos amar o no? No se trata de acciones de que hayamos hecho. Dios dijo, no, yo puedo eso resolverlo después. Yo lo que quiero ver es si me amas. Esto hizo la mujer. La mujer era una mujer de mala fama, pero amó. Y porque amó fue limpiada. ¿Sí? No porque somos buena gentes, es amamos, o sea, elegimos al Señor, amamos la bendición o hacemos lo que dice aquí el impío, amó la maldición y esta le sobrevino. 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Entonces es eso lo que dice el Señor. ¿Ustedes quieren saber si son predestinados? Mírense en ustedes mismos y miren si aman. Amamos a los hermanos, ¿por qué? Porque los hermanos son hijos de Dios, porque son hechos a imagen de Dios. Y la Biblia dice que si no amamos al hermano, tampoco estamos amando a Dios. Es básicamente lo que dice la Biblia. ¿Quieren saber si han pasado de muerte a vida? Mírense a ver si aman. Porque está la señal, están amando, aman a Dios, aman a los hermanos. Entonces están en la predestinación. Esta es la clave de la predestinación. Entonces respondemos a la pregunta, ¿existe predestinación? Sí. ¿En base a qué? Al conocimiento anticipado de Dios. ¿Qué conoció Dios en nosotros? Nuestra elección. ¿Sí? Entonces mire que se pueden unir ambas cosas. Dios elige, pero yo también elijo, porque esa es la relación entre Dios y la iglesia, entre Cristo y la iglesia. Mi amado es mío, yo soy de Él. Él me eligió, yo lo elegí a Él. Ambos se tienen que elegir para que la relación entonces florezca. ¿Sí? Él ya nos eligió, pero ¿lo elegimos nosotros? Y esa elección se debe basar en el amor, en que yo le ame a Él. Por eso el primer y gran mandamiento, como hablamos ahora 8 días, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el amor. Cristo dice que el que ha amado ha cumplido la ley. No, son 613, Señor, que hay que hacer esto. No. Cristo dice, si amas a Dios, has cumplido la ley. Eso es todo lo que Dios busca. Amor. Cuando le amamos, Él se encarga de lo demás. Él hace en nosotros que podamos llegar a la perfección. Somos seres humanos imperfectos, sí, pero Él nos va a perfeccionar. Amén. Somos injustos, sí, pero su sangre nos limpia. Somos mortales, sí, pero Él nos hará inmortales. Nos va a dar su gloria, nos va a dar lugar en su majestad. Todo esto lo dará, pero solo algo busca Él, amor. ¿Le amamos o no? No, Señor, amo más las tinieblas porque mis obras son malas. Listo. Yo le he predicado el evangelio a gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo tengo que dejar el cigarrillo y yo no quiero dejar el cigarrillo. Prefieren al cigarrillo que a Cristo. ¿Ah? Como si un cigarrillo valiera más que Cristo. Aman la oscuridad porque sus obras son malas. Hay quienes dicen, yo no voy a la iglesia porque tengo que dejar aquello y lo otro. Aman eso más que a Cristo. Y Cristo pesa eso en balanza. ¿Sí? Un día no habrá ni cigarrillo ni nada. Pero ¿dónde va a quedar ese ser humano que no ama a Cristo? ¿Sí? ¿Me hago entender? Amén. Me he hecho entender en esta mañana. Amén, amén. Amén. Vamos a estar de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra. Recordemos que la Biblia dice que el amor es sufrido. A veces tenemos que sufrir por amor. Y seguir a Cristo no todo es color de rosa en este mundo. A veces sufrimos por seguir a Cristo. Pero Cristo mismo dijo, bienaventurados sois cuando os halléis en pruebas, cuando sean menospreciados por culpa mía, por su nombre, porque vuestro galardón es grande.
Eso lo dijo Cristo. Cuando seamos perseguidos y cuando digan todo tipo de males contra ustedes mintiendo, gócense, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande. Amar al Señor cuesta también. Por eso nuestro evangelio no se fundamenta en salir y predicar, venga que Dios te va a dar millones de pesos y nunca vas a conocer la pobreza. No es eso lo que predicamos. Amén. Lo que Cristo dice es, ¿quieres amarme? Si quieres amar a Dios, bueno, ese camino va a traer dolores, pero allí se va a probar tu amor. Y si sales aprobado, tendrás una gloria inefable por la eternidad al lado del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en este día, en esta tarde, Señor, por tu palabra.